resurrección. Todos creemos en la resurrección. La resurrección es un tema importantísimo. Es parte fundamental de la fe del creyente y siempre ha sido un tema de debate a nivel del mundo. He ahí los grandes volúmenes que podemos tener de otras, especialmente religiones de Oriente, que creen en la encarnación. Una cosa es la resurrección, otra cosa es la reencarnación y otra cosa es la encarnación. Entre encarnación y reencarnación hay una grande diferencia. La iglesia cristiana no cree, no creemos, y no creemos porque la Biblia no enseña la reencarnación, con R de ratón, reencarnación. Los que creen en la reencarnación, los Hare Krishnas, los budistas, los bahá'ís y otras especialmente religiones de Oriente, ellos creen que cuando una persona muere, esa persona se llega a reencarnar. Después de muerto, su alma se reencarna en una planta, en un animal, en un insecto, en un animal doméstico salvaje, una planta de casa como de la selva. Bueno, se reencarna y el propósito, según ellos, el propósito de la reencarnación es para que ellos se vayan perfeccionando en esa vida y lleguen a ser mejores. Entonces, he ahí por qué los que creen en la reencarnación, ellos no comen, tienen un cierto tipo de alimentación, se abstienen especialmente de comer carnes, en este caso de res, de aves, porque ellos dicen, posiblemente el amigo que se murió se reencarnó en ese animal y quizás me estoy comiendo a esa persona, a esa alma de esa persona, los que creen en la reencarnación. Pero la Biblia no enseña eso. La Biblia no enseña eso. La Biblia enseña la encarnación. La encarnación es lo que dice Juan 1:14. Y el verbo se hizo carne. ¿De quién habla? De Jesucristo. Jesucristo, siendo Dios, se hizo carne y habitó entre nosotros, dice la Biblia, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. Entonces, la encarnación sí. Ahora, preguntas que tiene que hacerse para hacer su tarea sobre el estudio histórico-gráfico. Primero, usted tiene que hacer un análisis de las profecías de la resurrección en el Antiguo. Cuando digo profecías me refiero al Antiguo Testamento. No todas, pero sí cójase unos versículos, columna central, que respalden el tema de la resurrección en el Antiguo Testamento, pero la resurrección de Jesús, del Mesías sería, la resurrección del Mesías. Entonces, primero, Isaías, el libro de los Salmos, algunos textos por ahí que habla de la resurrección de Jesucristo. Entonces, para que usted pueda ver, en primer lugar, un trasfondo histórico. Histórico porque en algunos casos, 800, 900 años antes de que Jesucristo muriese en la cruz, el tema de la resurrección ya era un tema que fue profetizado. El Mesías tenía que venir, tenía que nacer, tenía que crecer, tenía, hermanos, que morir en la cruz, y ahí viene profecías del Antiguo Testamento. Segunda pregunta que tiene que hacerse para responder, para elaborar su tarea. Segundo, ¿qué evidencia tenemos en las Escrituras de que Jesús, o que la resurrección de Jesús es verídica, es auténtica? Entonces, ahí usted tiene que ir a ciertos pasajes del Nuevo Testamento y también algunos pasajes de especialmente
uno de los grandes defensores de la resurrección, uno de los tantos, es el apóstol San Pablo. Y especialmente ese capítulo doctrinal que le escribe en Primera de Corintios capítulo 15, él le echa un debate tremendo en el capítulo 15 con el tema de la resurrección. Por ejemplo, si usted lee el capítulo 15 de Primera de Corintios, usted encuentra algunas preguntas y respuestas a esto. ¿Qué valor tiene la resurrección? Segundo, ¿qué resucita, el cuerpo o el alma? Tercero, Pablo trata un tema muy delicado en el tiempo que escribió Primera de Corintios, en el tiempo de la iglesia de Corinto, el bautismo de los muertos. Pablo no está diciendo que hay que bautizarse por los muertos, sino él está tocando un tema doctrinal para ir corrigiendo algunas ideas que algunas personas llegaban a la iglesia con esto. La pregunta que hacían cuando llegaban era algunas personas llegaban a la iglesia en el tiempo de la iglesia de Corinto. Dice, bueno, ahora yo conozco al Señor, decía, pero mi abuelo no conoció. Y yo quisiera que mi abuelo, que murió hace años sin conocerle, yo quisiera que él sea salvo. Entonces, ¿me puedo bautizar por él? Entonces, Pablo trata en el capítulo 15 el tema, da la respuesta a esa pregunta. Entonces, son cosas importantísimas que tienen que ver con, hermanos, con el tema de la resurrección. Incluso, si usted analiza un poco más, el bautismo en aguas, cuando los pastores bautizamos a los hermanos, a los recién convertidos, a los que han acabado su curso de bautismo y están listos para bautizarse, los bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y decimos, como dice la palabra, que el bautismo es el sepultar y cuando sale la resurrección. Mire la importancia de este tema de la resurrección de Cristo. La resurrección de Cristo. Entonces, en tercer lugar, primero, le vuelvo a recapitular para algunos que recién están ingresando a la plataforma. Primero, encuéntrese 2 o 3 textos en el Antiguo Testamento que hable de la resurrección de Cristo, la resurrección del Mesías, en el Antiguo Testamento. Si usted lee este capítulo que tiene que ver con la resurrección, que es de página 142 de su texto, el Antiguo Testamento y la resurrección. Y ahí usted encuentra un tema importantísimo. Búsquese 2 o 3 textos afirmando que la Biblia ya profetizaba la resurrección de Jesucristo en el Antiguo Testamento. Segundo, la respuesta a esta pregunta para la segunda parte. ¿Qué evidencia, qué seguridad tengo a la luz de las Escrituras que la resurrección de Jesucristo fue un hecho real? Fue un hecho real. Entonces ahí vaya a los evangelios y haga un análisis de la resurrección de Jesucristo. ¿Qué parte de la resurrección de Jesucristo afectó a la vida de Pilato, a los soldados, a los guardias? ¿Qué es lo que ellos dijeron cuando encontraron la tumba vacía? Tercero, 2.1 sería, léase Primera de Corintios capítulo 15 y vea cómo el apóstol San Pablo le dio importancia a la resurrección de Cristo, que el capítulo 15 de Primera de Corintios trata el tema de la resurrección. Especialmente, él responde a preguntas en Primera de Corintios que dice, bueno, si Cristo no hubiese resucitado, ¿qué valor tendría nuestra fe? Si Cristo prácticamente resucitó, ¿qué valor tiene para nosotros? Entonces, ¿hasta qué punto el tema de la resurrección es un tema doctrinal? Tiene importancia dentro de la iglesia. Y tercero, para que sea como dice nuestra tarea, un estudio histórico gráfico. Aquí sí pediría que ustedes puedan revisar en el YouTube, que es una página, bueno, amplia. Usted puede poner
la tumba de Jesús en el 2022. ¿Cómo se encuentra él? Haga un análisis de las muchas personas que han ido a Israel, quizás. Hay una página de un pastor que vive en Jerusalén, que se llama el pastor Samuel Pagán. O encuentre la página de él trabaja mucho con iglesias evangélicas, es un pastor de las Asambleas de Dios, y él especialmente habla mucho de la resurrección de Jesucristo. ¿Cómo está hoy en día la tumba de Jesús? Yo sé que está vacía, pero ¿qué evidencias tiene? ¿Qué cosas están dentro de la tumba hoy en día que está vacía? Yo sé que todos estos elementos históricos hoy en día está apoderado por la Iglesia Católica. Bueno, pero vamos a ver hasta el momento qué es lo que ellos tienen. ¿Qué es lo que ellos tienen? ¿Qué evidencia tienen ahí de que la resurrección de Jesucristo fue un hecho muy importante? Entonces, más o menos le estructuro su tarea, que tiene que tener tres partes importantes: Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, cogiendo los evangelios y cogiendo Pablo a los Corintios, y tercero, algo gráfico que prácticamente usted pueda revisar en alguna plataforma, la que usted crea conveniente. Yo le digo YouTube, pero si usted encuentra otra que es mucho mejor para usted, no hay ningún problema. Haga un análisis desde acá, como si usted estuviera yendo a visitar la tumba de Jesús. ¿Qué encuentre en ese lugar? Entonces, una vez que usted haga un análisis de eso, usted se va a responder a esto: ¿es verídica la resurrección de Jesucristo? O sea, gráficamente, ¿es verídica? Claro. ¿Pero por qué? Por algunos aspectos que usted va a encontrar allí. Quizás esa tercera parte es casi de índole personal, porque el criterio va a ser muy diverso para cada uno de ustedes. Muy bien. Si alguien tiene preguntas al respecto de esta tarea, puede hacerlas ahora. O si no, continuamos en nuestra actividad. Muy bien. ¿Por qué la resurrección de Jesucristo es un tema importante? Sencillo, porque el único que da evidencias de resurrección es Jesús. Los fundadores de otras religiones y sectas no han dado evidencia de resurrección. Por ejemplo, el fundador de los budistas, el famoso Buda, no dio evidencias de resurrección. Como dice el teólogo Luis Berkov, el pastor Luis Berkov, en sus 2 libros de teología, él dice una cosa muy importante, desarrolla su teología bajo un tema importante, que es este: todas las religiones dicen algo bueno en el aspecto social, y hasta cierta manera, hasta cierto punto, en el aspecto moral. Pero ninguna de las religiones, con excepción del cristianismo, ninguna de las religiones, sus fundadores, se han levantado de entre los muertos. Ninguna. Ni la religión católica, ni el que fundó los Testigos de Jehová, ni los adventistas, absolutamente ninguno de ellos. Ni de partidos de izquierda, Lenin y todas aquellas personas que tuvieron su historia y, bueno, ahí dijeron cosas buenas, trataron de traer revolución, pero murieron. Ni siquiera los fundadores de otras religiones orientales, entre ellos Buda, como decía hace un instante, los que siguen la religión o la secta de los Hare Krishnas, ninguno de ellos ha dado pruebas de resurrección. Sencillamente dijeron algo bueno. Algunos hablaron de asuntos dietéticos, dieron buenos consejos de alimentación, como los adventistas, por ejemplo. Ellos en sus libros dan buenos consejos de cómo alimentarse bien. Pero de ahí no pasaron. Y muchos de ellos dejaron consejos hasta cierto punto sociales, éticos en cierta manera,
Pero en la historia del mundo, en la historia de todo el cristianismo, solo Cristo Jesús dio evidencias de resurrección. Y una de las evidencias importantes de la resurrección, cuando hablamos de evidencias en cualquier aspecto, en apologética, las evidencias no solamente son cosas que nosotros podamos decir. Por lo general, las evidencias se dividen en dos áreas: el área externa y el área interna, el área objetiva y el área subjetiva, aquello que podemos ver y aquello que no podemos ver, pero produce algo. La resurrección de Jesucristo es similar. En primer lugar, hay evidencias externas de la resurrección de Jesucristo. Hay evidencias. Ustedes van a leer lo que es Mateo capítulo 28, capítulo 24, capítulo 25, que habla de la muerte y resurrección de Jesucristo. Y ustedes van a encontrar la relación de Jesucristo con Pilato, con las autoridades. Ellos van a dar evidencia de lo que Jesucristo dijo: al tercer día yo resucitaré. Se cumplió. Y eso produjo temor en la vida de ellos. No solamente un temor reverente, sino un miedo abismal, porque ellos no seguían el camino del temor de Dios. Han pasado más de 2000 años y el tema de la resurrección ha tratado de ser desvirtuado por mucha de la filosofía. La filosofía, especialmente, que trata de desvirtuar el hecho de la salvación en Jesús. Entonces, la filosofía lo que trata, especialmente hay un escritor europeo que lo leen muchos, lo lee mucho, pero hay que leerlo como yo suelo decir, con pinzas, porque hay cosas que dice excelente y otras que prácticamente trata de desvirtuar lo milagroso de Jesús. Se llama este catedrático de apellido Bullman. Él dice, para leer la Biblia es necesario sacar los hechos milagrosos de Jesús, lo extraordinario. Bueno, yo no estoy de acuerdo con eso, porque el momento que sacamos de la Biblia todos los elementos milagrosos, extraordinarios, la Biblia llega a ser lo mismo que cualquier otro libro de historia. Y lo que le hace contundente, a más de la inspiración, a más de los registros históricos, geográficos, que hasta donde está registrado en la Biblia, es el hecho milagroso, el hecho de como decíamos la clase anterior, el hecho de que más allá de la razón, la fe es la que nos lleva más allá de lo que nuestra mente puede entender. Y el tema de la resurrección esto es un tema importante. En primer lugar, en el Antiguo Testamento, encontramos de que estaba profetizado. El salmista, los profetas, David, incluso habló de la resurrección de Jesucristo. Estas profecías se cumplieron a su debido tiempo en el Nuevo Testamento. En segundo lugar, el mismo Señor Jesucristo predijo su muerte y predijo su resurrección. Esas son evidencias externas, lo que vemos hacia afuera, lo que escuchamos, lo que leemos. Los discípulos, cuando usted lee Primera de Juan, capítulo 1, el apóstol escribe desde una perspectiva, dice, lo que hemos visto, lo que han visto nuestros ojos. En otras palabras, lo que nosotros palpamos, eso escribimos acá. Quiere decir que las cartas universales, las cartas de corte personales, como son las Romanos, Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, y las generales que son como Hebreos, Primera de Juan, Segunda, Tercera, Santiago, Segunda de Pedro, Judas y todas ellas, tratan, hermanos, de mostrar lo que los apóstoles experimentaron viendo en aquel momento. Ellos palparon. Incluso el apóstol San Pablo, que no estuvo ese día de la resurrección, él escribe, dice, Jesucristo se me apareció a mí como un abortivo, como alguien fuera de tiempo. Cristo se mostró a mí, un Cristo resucitado. Entonces, todas estas cosas son evidencias externas.
Tercera evidencia. Hay escritos que no son de los que están en la Biblia, Mateo, Marcos, Lucas, no. Hay otros libros, como por ejemplo los que escribe este historiador judío, Flavio Josefo. Cuando él escribe La guerra de los judíos, tomo 1 y tomo 2, y la historia de Israel, que escribe el tomo 1 y tomo 2, Flavio Josefo, siendo judío, más o menos contemporáneo al Señor Jesucristo, cuando él comienza a registrar, porque era un historiador, él habla de Jesús. Él habla que la población de aquel momento se turbó por lo que Jesús hacía. Se turbó en el sentido de que para ellos la gente se confundía. ¿Será que era el Mesías? ¿Será que no era el Mesías? Y Jesús hacía milagros. Pero Josefo escribe y dice que este mismo Jesús fue enterrado y resucitó. Entonces, eso es una evidencia externa de un historiador que no era cristiano, pero era judío, contemporáneo al Señor Jesucristo, que da evidencias prácticamente de la resurrección de Jesucristo. De la resurrección de Jesucristo. Cuarta evidencia externa que nosotros podemos ver, la tumba de Jesús. Cuando los soldados fueron y sellaron la tumba de Jesús, dice el libro que les pasaron al WhatsApp de ustedes, evidencia que exige un veredicto, tomo 1, porque hay tomo 2 también, pero en el tomo 1 dice, cuando habla de la resurrección, Josh McDowell, que es el autor, él dice, cuando ellos sellaron la tumba de Jesús, fue una rueda que sellaba la tumba. Pero para sellar el piso, prácticamente el piso no estaba así, tan horizontal, sino tenía que ser inclinado, un poco inclinado. ¿Para qué? Para que la rueda baje y selle la tumba. Ahora, cuando Jesús resucitó, las primeras que fueron a la tumba de Jesús fueron las mujeres. Y cuando ellas entraron a la tumba, no encontraron a Jesús. Y ahí usted puede ver una evidencia. Si la rueda tuvieron que empujarla de arriba para abajo para que selle la tumba, las mujeres, que eran 4, no tenían la fuerza suficiente para poder mover la piedra hacia arriba. ¿Quién abrió esa piedra? Fueron los ángeles. Fueron los ángeles. Y aquel que estaba dentro de la tumba dijo, Jesús no está aquí. Jesús no está aquí. Cuando hablamos de esto es una evidencia externa, cuando hablamos de la resurrección, es importante que veamos, cuando leemos la palabra en los evangelios, encontremos prácticamente las respuestas a esas evidencias. Porque a veces los que escriben en contra de la palabra, en contra de la resurrección, dicen, pero cualquiera pudo haber robado el cuerpo. Cualquiera pudo haber entrado a la tumba y haberse llevado el cuerpo del Señor. Escuche una cosa. Eso puede ser en nuestros cementerios, que pueden romper las lápidas con un pico, cavar y llevarse los huesos. En nuestra cultura, sí. Pero si hacemos un análisis de las tumbas de aquel tiempo, no eran como las de nosotros. Entonces, ¿quién abrió la tumba? Llegó el momento determinado por el Señor, 3 días, un ángel se sentó en la piedra y subió. ¿Por qué hizo esto? Porque tenía que cumplirse lo que dice el libro de los Salmos. Cumplirse lo que dice la palabra del Señor. Entonces, hermanos, son evidencias que prácticamente nos muestran el hecho de la resurrección. El hecho de la resurrección. En cuarto lugar, lo que ustedes van a analizar a través de una evidencia geográfica, o sea, un video o una foto de acá, cómo usted puede ver que esa tumba está vacía. Está vacía. Entonces y ahí usted va a hacer un análisis muy importante para que ustedes puedan
Perdón un momentito. Entonces son evidencias prácticamente que usted puede ver a la luz de toda la historia de cómo la resurrección de Jesucristo fue predicha y se cumplió a su debido tiempo. Ahora, tercera cosa importante cuando hablamos de la resurrección. ¿Por qué Jesús tuvo que morir en la cruz? ¿Por qué la muerte en la cruz tuvo que haber sido o porque tuvo que haber escogido el Señor Jesucristo de esa forma? Porque muerte es muerte. ¿Y por qué en una cruz? La cruz, la muerte de Jesús en la cruz simboliza prácticamente todo lo que es la raza humana. Todo lo que es la raza humana. Para responder esa pregunta, debemos hacernos otra. ¿Quiénes morían en el tiempo de Jesús así? ¿Quiénes? Todos los que eran delincuentes, todos los que eran sentenciados por un delito, todos los que ya no tenían perdón, debían morir en esa vida. Todo eso apunta a lo que es el hombre. A lo que es el hombre. Entonces, la muerte en la cruz simboliza lo que el ser humano prácticamente merecía en todos sus aspectos. Por eso Jesús murió de esa manera y prácticamente para mostrar que ante el mundo de aquel tiempo, de que su resurrección era una evidencia. Ahora, evidencia que exige un veredicto del pastor Josh McDowell en uno de los libros que les compartieron. No he encontrado un libro más gráfico, más contundente que muestre la crucifixión de Jesús. Entonces, cuando Jesús fue crucificado, recordemos que una de las culturas más sanguinarias para crucificar eran los romanos. Se caracterizaban ellos por no decir una palabra, bueno, la puedo decir, ellos se perfeccionaban en aquel tiempo en crucificar a las personas. Ahora, para perfeccionarse en el crucificar a las personas, a los delincuentes de aquel tiempo, ellos hacían un análisis del cuerpo. Un análisis del cuerpo. Cuando Jesús en la cruz pidió, dijo, tengo sed. Tuvo sed Jesús. Ahí Josh McDowell dice una cosa muy importante después de una investigación, dice, solo una persona que tiene fiebre tiene sed. Quiere decir que el flagelo que Jesús tuvo antes de ir a la cruz, la corona de espinas y el clavo que incrustaba la mano del Señor, iba rompiendo algunos nervios. Incluso en el libro de apologética, que ustedes lo tienen, creo que es en la página, bueno, yo la tengo en la 145, hay un gráfico, hay un dibujo sobre cuando el clavo entra en las manos. Entraba en las manos. Iba penetrando esta parte e iba destruyendo el nervio mediano, iba rompiendo el flexor reticular, que está acá, el nervio arterial cubital. Es un nervio arterial importante. Cuando el clavo entraba en esas partes, la sangre salía de una manera exorbitante. A más de que Jesús ya lo habían flagelado en su espalda, que según Josh McDowell dice en su libro,
el látigo que usó el verdugo romano para dar en la espalda de la persona a quien le iban a crucificar, no era cualquier tipo de látigo. Era aquel que tenía en sus puntas una especie de bolas de acero recubiertas de cuero, que cuando él llegaba con ese látigo, no solamente dejaba la señal en la espalda, sino partía la piel y seguía dando, partía la carne, iba rompiendo la carne y la sangre iba siendo derramada. Nunca tengamos en la idea de que cuando Jesús fue flagelado es que derramó un poco de sangre solamente. No, la sangre, el lugar donde ellos ajusticiaban de esta manera al delincuente, era un charco de sangre ya. Era un charco de sangre. La corona de espinas que le pusieron, que no vaya a pensar que era una corona bien hecha, con todas las higiene, las medidas de bioseguridad. No, 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 no. Era una corona que la hicieron los romanos, hermano, con toda la suciedad que había aquel momento, y le pusieron a él. Y el momento que le pusieron fue rompiendo la piel de su cabeza. Encima era la burla, como dice el libro de Isaías, le alaban la barba, le sacaban la barba, porque Jesús tenía barba, como todo judío tenía barba, y hasta el día de hoy todo judío tiene una barba bien grande. Entonces, ¿qué hacían los romanos? Le cogían la barba y le alaban, le trataban de sacar, le pegaban en su cabeza, le pusieron la corona de espinas, a más de eso le flagelaron en su espalda. Entre el ser flagelado y cargar su cruz ir al lugar del Calvario, del Gólgota, era suficiente para que las heridas tengan infección. Y esa infección lo que produce es fiebre. Cuando Jesús estaba ya en la cruz, él tuvo sed, tengo sed, y alguien cogió un poco humedeció un trapo, con la lanza le subió y le hizo chupar algo. Si usted le hizo chupar aquel trapo con agua, si usted revisa los evangelios, 2 veces Jesús pidió o dijo, tengo sed. De las 2 veces, solo una aceptó aquella esponja con agua. La segunda no. ¿Por qué no quiso la segunda? Y George McDowell, cuando habla de la evidencia de la crucifixión y de la resurrección, habla sobre él. Esto dice, la segunda ocasión Jesús no aceptó porque era costumbre de los romanos que cuando ya más o menos aquella persona estaba crucificada por horas, ellos le hacían beber, asimismo, con la ayuda de una esponja, un trapo, un líquido que estaba mezclado con una especie de droga. Lo llamaríamos con una especie de preparados que ellos hacían. ¿Para qué? Para que las pocas horas que le faltaba a la persona que estaba ahí, el dolor no sea abundante. Y Jesús no aceptó eso. Quiere decir que la muerte de Jesús fue 100% en su estado real. Todo el sufrimiento. Todo el sufrimiento. Entonces, cuando el clavo pasaba, iba rompiendo algunas partes de acá. Su costado, sus pies, igual. Entonces, por eso decía hace un instante, los romanos eran expertos. Ellos se perfeccionaban a más de sus cosas arquitectónicas, de ingeniería y de la ley. Mire que en la universidad los que siguen jurisprudencia para estudiar para abogado, ellos tienen que estudiar una materia que se llama la ley romana, porque la ley comenzó en aquel tiempo.
Tienen que saber el contexto de la ley, de dónde viene. Entonces, ellos eran muy directos con esto, pero se experimentaban también en flagelar a los delincuentes. El autor de este libro que les digo, incluso él dice que el verdugo que se encargaba de dar los latigazos atrás en la espalda al delincuente en aquel tiempo, no es que él daba en cualquier lado. Ese verdugo era experto en dar los latigazos en lugares estratégicos de la espalda, para que se vaya rompiendo la piel, la carne, ciertas arterias que son importantes, ciertas venas, cosa que la persona se vaya debilitando en esa área. Ahora, en la página, en su libro, en la página 146, habla de esto. Y cuando ustedes han leído los evangelios, encuentran que cuando el soldado puso la lanza sobre el costado del Señor, dice que salió agua y sangre. ¿Por qué? ¿Por qué agua y sangre? Sangre normal. Si usted va y se lastima un pedazo de su brazo de acá, lógico, le sale sangre. Sí, pero el escritor bíblico dice que salió agua y sangre de su costado cuando le atravesaron la lanza. Quiere decir que la lanza penetró sus costillas, perforando su pulmón derecho. No solamente fue coger y lanzar y atravesarlo el costado del Señor, no, la lanza penetró hasta llegar al pulmón derecho, a lo que técnicamente se conoce como la bolsa membranosa que guarda el corazón. Y ahí sus líquidos pleurales del pulmón comenzaron a salir. ¿Por qué hacía esto el soldado romano? Para asegurarse de aquel que estaba crucificado tenía que morir. Por eso le decía hace un instante, el ejército romano, los romanos eran expertos, se perfeccionaban en hacer esto. Pero todo esto nos muestra históricamente que Jesús murió. La muerte de Jesús fue real. Ahora, si Jesús era Dios y era hombre, su parte humana murió en la cruz. Sacrificio por nuestros pecados. Y su parte divina. Dios nunca muere. Entonces, ¿qué pasó con Jesús? ¿Qué pasó con su parte divina? Porque como humano murió, lo bajaron de la cruz, y su parte divina. Jesús, una de los atributos de Dios es este: Dios no muere, Dios es eterno. ¿Qué pasó con la segunda persona de la Trinidad? O sea, Jesús. Mientras el cuerpo del humano estaba en la tumba. Para entender esto, hay que leer lo que es Levítico y lo que es Hebreos. ¿Y a qué me refiero? Y Éxodo también. Cuando Jesús murió, su sangre fue derramada, su cuerpo fue a la tumba, pero su sangre, por algo dice que cuando, Mateo capítulo 28 dice que cuando él murió, el velo del templo se rasgó de arriba hacia abajo, dando a entender que el lugar santo, el lugar santísimo estaba abierto para todos. Para nosotros, desde el que Jesús murió, el lugar santísimo es la presencia del Padre. Es la presencia del Padre. Cuando Jesús murió, su cuerpo quedó en la tumba, él subió a presentar su sangre al Padre, para que el hombre, para que todo ser humano tenga
acceso a la presencia de Dios, claro, arrepintiendo de sus pecados y aceptando a Cristo como Salvador. Ahora, segunda pregunta que usted tiene que hacerse. ¿Qué pasó en ese día con Satanás? No es que Satanás estuvo de espectador nomás viendo cómo Jesús moría, no. Si usted hace un análisis desde Génesis 3:15, que es la primera profecía del Mesías, que el Señor iba a enviar el Mesías a través de la simiente de la mujer, el diablo se encargó de destruir todo de la mujer. Pero no pudo. Pero no pudo. ¿Qué hizo Satanás? Ahí es donde Satanás se cumplió lo que dice Génesis 3:15, que él recibió una herida en su cabeza. Una herida en su cabeza. Porque así como la resurrección de Jesucristo demanda evidencias externas en el campo literal, físico, la muerte de Jesús también hizo hechos contundentes en el aspecto espiritual, en lo que usted y yo no vemos con nuestros ojos físicos. Me refiero en las huestes de maldad. ¿Qué aconteció con ellos? Muchas cosas, entre ellas lo que acabo de decir. Segundo, el diablo quedó desarmado y ya no tenía armamento, valga la redundancia, para acusar a los cristianos, a los justos, sino que ahora todo aquel que se acerca al Padre tiene un intercesor que está a la diestra de él, que es Jesucristo. El término intercesor tiene mucho que ver con lo que es la resurrección de Jesús. Entonces, pruebas físicas de que Jesús resucitó primero, las mujeres que fueron a la tumba. Ellas fueron tempranas, llevando las especies porque pensaban que el cuerpo estaba ahí, llevaban para que el cuerpo, poner especies en el cuerpo, que el cuerpo pueda aguantar un poco más, pero no aconteció eso. Jesús ya no estaba ahí. Después se presentó a algunos de los apóstoles. No estuvo Tomás, pero después se lo presentó a Tomás. Lo incrédulo de Tomás, que decía, si yo no toco sus manos, su costado, yo no creo, pero después él tuvo que ver para creer. Bueno, así hay muchos cristianos hoy en día que quieren ver para creer. Tercera evidencia que podemos ver de la resurrección de Jesucristo son las mismas autoridades romanas. Bueno, de las autoridades, y les dijeron los soldados, jefe, el cuerpo no está, se lo llevaron. ¿Cuál fue la respuesta de las autoridades? Bueno, a los romanos le dijeron, bueno, lo que ustedes van a decir es que se robaron el cuerpo, nada más. Parece que esa misma frase hoy en día se da en muchas autoridades. Bueno, pero en aquel tiempo los romanos trataron de sacar una mala noticia con una mentira. Supuestamente los discípulos se robaron el cuerpo para que tengan, para que la gente no crea, ¿no es cierto? Cuarto lugar, cuarta evidencia, lo que ustedes van a ver en el YouTube, la tumba vacía. La tumba vacía. Y una frase importante que van a encontrar ahí. Yo creo que todos la van a encontrar. Otros, tal vez en quinto lugar, una evidencia contundente es cómo Jesús se apareció en un cuerpo resucitado. Y Pablo trata esto. Por eso les mando a leer 1 Corintios 15, donde él comienza a mostrar a cuántos más o menos hermanos se presentó resucitado. Ahora, ¿por qué no se presentó a todos Jesús resucitado? Porque todo tiene su tiempo. Eso es lo bonito de Dios. Dios es un Dios de orden. Cuando vino y nació a través de María, él vino para presentarse al mundo. Resucitado, ya no tenía que presentarse al mundo, tenía que cumplir con el segundo paso. ¿Cuál era el segundo paso?
ir a la diestra del Padre e interceder por nosotros. ¿Quién quedaría en vez de él? El Espíritu Santo. Sino que muchas veces la gente trata de preguntar todo al mismo tiempo y a veces sin tener un conocimiento de cómo Dios ha revelado en su palabra. Ha revelado en su palabra. Podemos ver más o menos que como a 12 personas, o 12 evidencias, cómo Jesús se presentó resucitado. A María Magdalena, Mateo dice que se presentó a las otras mujeres, Jesús se presentó a Pedro, a 2 de sus discípulos, después se presentó a 10 en el Evangelio según San Lucas, después a Tomás y a los otros apóstoles, después se presentó a 7 apóstoles, después se presentó a todos los apóstoles. Después Pablo, escribiendo a los Corintios, dice que a más de 500 hermanos se presentó, a Santiago, y por último no debía dejar de lado de presentarse a Pablo. ¿Por qué? Porque Pablo debía ser un instrumento grandioso en las manos del Señor. El Nuevo Testamento, las 3/4 partes del Nuevo Testamento fue escrito por un hombre que a última hora el Señor se presentó con un propósito importante, Pablo. Pablo es el que escribió la mayoría del Nuevo Testamento. Dios lo preparó para esto. Dios lo preparó. Entonces la resurrección es un hecho importantísimo. Entonces mire, quizás el tiempo nos falta para ir detallando otros aspectos importantes que tienen que ver con la resurrección. Pero, hermanos, es un trabajo que usted lo va a complementar. Y los que son obreros, pastores, quizás esta investigación le va a servir hasta para enseñar en su iglesia el valor de la resurrección. Qué bueno. Creo que llegamos hasta ahí, a nuestro tiempo. No sé si alguien tenga preguntas con respecto, puedas hacerlas ahora. Paz del Señor. Al Señor. Pastor, algo con respecto a lo de la tumba de Jesús. Según lo que por ahí yo he visto, así en YouTube precisamente, en un canal que yo sigo, que, o sea, no solamente hay una posible tumba de Jesús, sino que hay otro lugar que ahora, que no tiene mucho tiempo tampoco que lo han descubierto, pero que también tiene la posibilidad de que sería ese lugar donde estaba la tumba. Bueno, si puede presentar algo al respecto de eso, siempre y cuando la fuente sea segura. No sé de qué página tal vez se refiere, alguna, en el nombre a la página tal vez. Es un Bacari suelto en Israel, a donde ellos van y filman en el lugar donde, donde supuestamente fueron los hechos, ya con... Sí, sí. Sí, bueno, sí, yo le he visto a esa página. Sí es bueno, el hombre es un judío mismo. Bueno, trate de hacer un trabajo al respecto para ver qué es lo que dice él. Y si hay la otra, la tumba tradicional, también preséntela también. Porque sería bueno saber qué es lo que ambas posiciones dicen, ¿no? Ambas posiciones dicen. Al que alguno es netamente un judío y el otro prácticamente es, las otras que van a encontrar es una tumba tradicional. Una tumba tradicional. Ahora, Claro, la que está, trayendo a acotación lo que usted dice, un hecho de que está incluso, es debatible, es bueno, es el Gólgota. El Gólgota fue mismo el lugar donde Jesús fue crucificado, aunque ya tenemos mucha evidencia de que ese mismo lugar es el lugar donde fue crucificado el Maestro. Pero cualquiera de las dos evidencias, sea que de la parte judía o como de la parte tradicional, tiene que hay adentro de la tumba hoy en día, de la pregunta que hay que hacerse y desarrollarla. Ya. Sí, ¿qué hay adentro de esa tumba?
Ok. ¿Alguien más? ¿Nadie más? Pastor, pues al señor, le habla Eduardo Marín. Va el señor, pastor. La semana pasada tuvimos una dificultad con la parte del video Sí. y los estudiantes que no vieron, entonces no van a poder, han hecho la tarea por razones mismas que no pudieron participar en la clase. Entonces, sería factible que nos amplíe un poco más la recepción de las tareas hasta el próximo sábado. ¿Será factible? Sí, mi hermano Eduardo, al comienzo yo había más o menos dado un pequeño resumen y creo que fue antes de la grabación de que me había introducido con respecto a las tareas que estaban pendientes. Las tareas que debían presentar o deben presentar aquellos que todavía no lo han hecho es, en primer lugar, a ver, déjeme ver el plan de curso. Ya, uno que tiene que ver con eh, desarrollar un escrito bajo un tema. ¿El tema cuál es? El problema del mal. Pero cuando se introduzca el problema del mal, como decía al comienzo, el tema del mal es un tema general. El mal irá en aumento y cosas por el estilo bíblicamente, pero centralícese en una pregunta. ¿Por qué los creyentes sufren? ¿Cuáles son los aspectos por los cuales un creyente sufre? Que más o menos puede ser 3 o 4 aspectos que tiene que desarrollar. Uno, ese es el problema del mal. Porque yo estaba revisando en esta tarea algunas tareas, algunos generalizaron solamente el problema del mal, o sea, esa parte está muy bien. Pero enfóquese en esto. ¿Por qué el cristiano sufre? La grande pregunta que algunas personas pueden hacerse. O permítame decirle de esta manera. ¿En cuántas de nuestras iglesias puede haber personas que digan, yo soy creyente, yo diezmo, yo ofrendo, yo soy fiel y tengo tanto problema? ¿Por qué sufro? Entonces son 3 o 4 aspectos que usted puede analizar el problema del mal y lo que tiene que ver con el sufrimiento. La otra parte de la tarea es después de leer el capítulo 4 de nuestro texto. Capítulo 4. Para responder esto, tiene que leer el capítulo 4 y responder a esta pregunta. ¿Cómo yo puedo predicarle o mostrarle evidencias escriturales, o sea, bíblicas, a una persona que dice, yo creo en la evolución, no creo en Dios? Entonces, después de leer el capítulo 4, desarrolla usted. Mire que en los trabajos yo no le he puesto cantidad de palabras ni tantas páginas, no. Yo quiero que usted se explaye en su exposición, pero siendo conciso en su respuesta. En su respuesta. Entonces, ese es lo que nosotros sabíamos. ¿Por qué los creyentes sufren? Ya, y el otro escrito es, después de leer el capítulo 4 mismo, ¿cómo le podemos presentar el evangelio a alguien que dice que cree en Dios, pero no en Jesús? Pastor, quizá usted se pregunte, pero pastor, ¿habrá personas? Claro. Le digo uno de ellos, los que siguen el Islam. Dice, yo creo en Dios, pero Jesús, mejor es Alá, mejor es Mahoma, dice.
Mejor es Mahoma. Entonces, a través de esto, después de leer el capítulo 4, usted encuentra evidencias para muchas de las veces responder a este tipo de interrogantes que usted pueda tener. Esas son en sí las tareas. Eso en sí las tareas que tiene que hacerlas. Y bueno, y lamentamos que no se haya podido grabar la semana anterior. Yo también quise grabar algo en esta tarde, pero en la mañana que mi hermano Eduardo me llamó, justo tenía que ir a una conferencia y ya no pude. Y entré con las justas en esta tarde. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Hágalo con toda confianza. ¿Hasta qué fecha se pueden entregar las tareas, pastor? Pediría que hasta la semana que viene, para poder presentar yo a la institución todos los nombres de todos los estudiantes con sus respectivos trabajos enviados. Entonces, con sus respectivas calificaciones. ¿Sí? Yo creo que la institución, aunque no conozco la política en esa área, no sé si podamos esperar una semana más para que ustedes puedan igualarse, teniendo en cuenta que la semana anterior algunos no pudieron entrar por cumplir con algunos asuntos ya del ministerio, invitaciones que son espirituales, que son, bueno, las entendemos a cada una de ellas. Entonces, de aquí a una semana, quisiera tener en mi correo electrónico ya todas esas tareas. Algunas ya he comenzado a calificar, les he reenviado las felicitaciones a algunos, a otros la aceptación. Bueno, en otros me he hecho de la vista gorda porque a veces el trabajo es tan igualito al otro. No creo que la inspiración sea tan igual, hermano, así del uno al otro, con diferente apellido, ¿no? Pero, bueno, ya, pero en otros sí, les felicito. Por ahí vi algunos trabajos excelentes, buena investigación. Oiga, qué bueno que algunos incluso revisaba de las versiones de la Biblia, se entraron algunos a la Vulgata latina, se encontraron con otras. Oiga, qué bueno enriquecerse con personas que les gusta la investigación. Siempre hay que irse un poco más allá. Y les felicito y sigan así para la gloria del Señor. La gloria y la honra siempre será para Dios. Amén. ¿Alguna otra pregunta? Pastor, estas preguntas son referentes a la lección anterior, la número 3, que no salió en la grabación. Sí. Ya, Sí. gracias. Solamente estaba acotando porque, Pastor Enrique, Sí. estaba acotando porque no, mi hermano Eduardo, es verdad, no pudieron grabar. Bueno, algo pasó. No se pudo grabar, entonces solamente quería reafirmar las tareas que tiene que presentar, nada más. Ya. Muchas gracias, Pastor. A la orden. Gracias. ¿Alguien más? Y bueno, quisiera terminar con esto, hermanos. Quizás nos hemos introducido, ha sido una pequeña introducción a la apologética. La apologética es bien extensa, pero yo les animo a estudiar, les animo a leer, les animo a prepararse, a ser un instrumento en las manos del Señor. Y quizás una de las razones por qué el Señor usó al apóstol San Pablo era porque un hombre preparado. Aunque él, cuando llegó a Cristo, su preparación le dijo: no, para mí Cristo es la esencia de todo, es la esencia de todo, es lo primordial en mi vida. Pero un hombre que cuando leemos bueno, algún momento quizás que esta clase siga hacia adelante, podamos leer un poquito de griego. Cuando usted lee en griego las cartas de Corintios, de Gálatas, de Efesios, oiga, usted encuentra un Pablo tremendo. Quizás nosotros la leemos en español, pero cuando Pablo especialmente escribe Romanos y Gálatas, él usa un griego que usa, permítame la comparación, nosotros le decimos un griego jurídico. ¿Saben qué sentido? Él usa un griego pulido para hablar de temas de justificación como un abogado.
Cuando él escribe Efesios, cuando él escribe Corintios, usa un griego koiné, que es un griego común. Entonces, ahí se puede ver por qué el Señor, en su soberanía, él comenzó a usar, lo llamó a Pablo, lo preparó y lo llamó para esto. Hay muchas cosas que aprendemos de la vida de él. Así que, hermanos, adelante en el nombre de Jesús. Si no tengo más preguntas, me despido de ustedes. Que Dios me los bendiga, siempre a la orden. Pastor, antes nada, muy agradecido por su participación en Pastor, una esta pregunta. clase. Pastor, una pregunta. Diga, mi hermano. Gracias, mi hermano. Usted me mandaba a investigar sobre el nombre del señor teólogo Bullman. ¿Me da el nombre completo, por favor, para investigar? ¿Se recuerda? Sí, sí, sí. Creo que el nombre de este alemán es ¿Es Bullman o Pullman? con Bullman, B con grande. B, B sí, con B grande. grande. Bullman, doble N. Sí. Sí. Ya, mi pastor, eso quería saber porque para investigar bien sobre la resurrección. Sí, sí, sí. Sí, sí. Por lo general, los alemanes tienen un. Hay que leerle muchos a ellos. Eso, pero eso es personal. Sí, 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 sí. Gracias, mi pastor. Muy amable. Amén. Pastor, para continuar, muy agradecido por lo que ha sido nuevamente muy grato trabajar junto a usted.